Según un informe de Comisiones Obreras, por segundo año consecutivo desciende el desempleo en la Villa de las Ferias. Este tema y otros similares vamos a tratarlos esta noche con Isidoro Hernández, que es el delegado comarcal de comisiones en la zona. Isidoro, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, creo que es una buena noticia, ¿no?, cuando hablamos de que por segundo año consecutivo baja el desempleo. Sí, la verdad sea dicha que a pesar, como es verdad que siguiendo las tendencias en el ámbito de todo el Estado, pero en el ámbito de nuestra villa, la verdad que el descenso del desempleo se consolida, es un elemento que nos hace reflexionar y que en estos momentos, bueno, pues nos sitúa en unos números bastante más razonables de los que teníamos hace 3 o 4 años, que tú, como alguna vez hemos dicho en esta misma mesa, pues eran preocupantes, ¿no? Sigue siendo preocupante, pues estamos hablando en torno de un 12 o un 13% sobre la población activa, pero es verdad que mejorando los datos de desempleo. También es cierto que seguimos dependiendo mucho de la estacionalidad, es decir, los datos muy buenos han salido del mes de mayo para acá. Ya sabéis que ahora analizamos periodos de 4 meses para dar una evolución mucho más real del desempleo, pero sí que es verdad que prevemos que al final del ejercicio los datos no sean tan buenos como los que os hemos presentado o los que presentamos en estos momentos en los meses de mayo a agosto. ¿Y a qué se debe esos buenos datos aquí en Medina del Campo? Porque parece que estamos escuchando que cada día cierran más empresas, que el comercio está cerrando sus puertas, que no merece la pena invertir en Medina del Campo en lo que es el tema en un negocio, en una empresa, y estamos viendo cómo disminuye el desempleo. Bueno, es una realidad plausible, quiero decir, Medina es una ciudad fundamental, es una villa fundamentalmente tiene mucho tirón en estos momentos el tema del sector servicios, sigue teniéndolo, ¿no? Quizá demasiado. Lo normal es que en el PIB y en el peso de la población el servicio debería estar moviéndose en torno a un 30 o un 35% del peso económico, y aquí nos movemos por encima del 50%. Es cierto que a partir del mes de mayo el sector servicios tiene muchísimo tirón, sobre todo porque empieza la temporada de verano, las piscinas, el tema de las ferias todo alrededor, el tema de la semana renacentista. Quiero decir, hay elementos que dinamizan el procedimiento normal del sector servicios y eso tira hacia arriba. Es verdad, y lo veremos porque ha sido así ya en el 16, en el 17 y en el 18, que en el último cuatrimestre del año, o por lo menos los primeros 3 meses del último cuatrimestre, sí, suelen ser los peores al revés. Y es claro, nos pasa, a diferencia de otros sectores, nosotros es cuando, que ya se ha visto con las cifras del mes de septiembre a nivel nacional, que el hecho de se acaba la temporada, empiezan a soltar lastre los contratos de ámbito temporal y se aumentan las cifras. Aquí nosotros nos mantenemos todavía en el mes de septiembre todos los años, porque nos guste o no nos guste, estamos en una zona vitivinícola. Y septiembre, pues lógicamente ahí mantiene los datos, pero ha sido así en los últimos años. Por lo tanto, el problema en esta comarca fundamentalmente es que tenemos una altísima estacionalidad. Es decir, tenemos muchos contratos, reducciones de paro, pero muy vinculado a los procesos estacionarios y por lo tanto con contratos muy en precario. Contratos en precario, que es un poco, bueno, pues esa asignatura pendiente que tenemos, ¿no? ¿Vamos a conseguir alguna vez de hablar de contratos dignos para los trabajadores? Hombre, nosotros llevamos mucho tiempo diciendo públicamente, y además yo lo he dicho hasta la saciedad, y es que hay actividades productivas que son netamente estacionales y que tienen que ser de carácter temporal. O sea, nadie cuestiona que la temporada de la recogida de la uva tiene que ser temporal, porque es lógicamente funciona en ese periodo y no puede ser de otra manera, ¿no? Pero es cierto que hay otra serie de actitudes o de contratos que se hacen de forma permanente para actividades que son estables. O sea, no puede ser que el 97% de todos los contratos que se han realizado en este cuatrimestre, que son 9.000 en la comarca, no hablo de la villa, en la comarca 9.000, resulta que de 9.000 el 93% son temporales. Habrá muchos que pueden ser temporales, pero no puede ser el 93%. Es decir, se hace un uso de la temporalidad cuando lo que realmente debería que hacer es una estabilidad en el empleo. Dentro de esos datos que ustedes han enviado, dice: el ritmo de bajada del paro entre hombres es superior al de mujeres, lo que explica que 6 de cada 10 personas
en paro sean mujeres. Y es un dato que ya llevamos mucho tiempo preocupándonos al sindicato y a los sindicatos en general, aunque ellos el informe sea de comisiones obreras. En estos momentos nos encontramos con un dato, y es que el 90% de todos los parados se encuentran ubicados entre 25 y 45 años, y más de 45 años. Pero es que más de la mitad de todos los parados tienen más de 45 años. Pero es que las mujeres, en su conjunto, suponen el 63% de todos los parados. Y además con un dato, es que ese porcentaje se mantiene solo en ese porcentaje entre el colectivo de más de 45. Es decir, en estos momentos tenemos un problema de feminización del desempleo en la comarca, en su conjunto, pero mucho más aún en el tema del desempleo femenino en el ámbito de más de 45 años. Con lo cual es un colectivo muy complicado de reintegrar en la profesión, en el ámbito profesional, y además en un proceso muy complicado porque están en la parte final de su carrera productiva, con lo cual veremos a ver si esto no estaremos creando bolsas de pobreza cara al futuro. Lo que me llama la atención es que si eres mayor de 45 años, de 50 años y encima eres mujer, yo no sé qué mensaje podemos dar, porque lo que estamos comentando y las expectativas que hay son pesimistas 100%. Es decir, una mujer con 50, 55 años que está en el paro, pues puede pensar, yo ya no voy a trabajar jamás. Es complicado, y además sí que es verdad que los datos son muy cabezones. Llevan muchísimo tiempo manteniéndose esa tendencia que explicábamos hace un momento. Es decir, se mantiene el paro femenino de forma muy importante en más de 45 años, y es verdad que la posible salida del desempleo pasa ineludiblemente por la recalificación y su mejora profesional. En estos momentos la colocación de ese tipo de colectivos pasa ineludiblemente por varias cosas. Primero, una mejor capacidad formativa de los trabajadores, pero sobre todo tiene que haber elementos de incentivación económica y de incentivación administrativa que permita a los empresarios plantearse claramente la necesidad de poder contratar mujeres y sobre todo personas de más de 45 años porque tengan algún tipo de aliciente. Si no, vamos a tener un problema de futuro difícil de enfrentar. Es decir, no nos vale solo el decir hoy es un problema. Si tienes más de 45 años vas al desempleo, hombre y mujer, tienes un problema. Pero si además eres mujer, tienes un doble problema. Y eso no se puede resolver con criterios economicistas. Hay que resolverlos legislando de otra manera, y todo no puede ser el mercado, que hasta ahora todo se ha planteado como mercado, y eso tiene que cambiar, y tenemos que hacerlo cambiar. Las organizaciones sindicales en el ámbito que nos toca, las organizaciones empresariales planteando las alternativas, y lógicamente los que nos gobiernan en todos sus ámbitos tomando medidas que incentiven ese tipo de contratación. Según el estudio que ustedes han enviado, un estudio muy bien ejecutado y elaborado, hay 255 personas de media que están buscando su primer empleo. Sí, es el colectivo que tiene mayor fluctuación, porque estamos hablando de la gente más joven que acaba su capacidad formativa en unos casos, y en otros porque utilizan la anotarse al desempleo para intentar buscar su primer empleo en la forma de acabo mi formación profesional o mi bachillerato, y mientras entro en la facultad o entro al ámbito superior me busco ese tipo de empleo. Entonces es un colectivo que tiene una altísima rotación. Si cogiésemos los datos de los últimos años, hay un porcentaje que varía mucho, y además es verdad que veremos en el próximo informe cómo ese número desciende, sobre todo porque muchos de los jóvenes que no encuentran empleo dejan el desempleo porque se apuntan a la formación, es decir, hacen cursos o bien reglados o bien sin reglar, y en el momento que estás en formación el propio desempleo evidentemente te saca del sistema. Es decir, hay muchos jóvenes que están haciendo cursos de 400, 500, 600 horas de preparación, soldaduras, carretilleros, mozos de almacén, que son cursos de larga distancia que dejan de estar en el desempleo porque el propio el propio SEPE entiende que son trabajadores que están formándose y por lo tanto que no son desempleados. Por eso ese casi nunca le tocamos, lógicamente hay que ponerlo en la mesa porque es lógico lo que está, pero es un elemento que tiene muchísima variación porque es un colectivo, que vuelvo a repetir, que tiene mucha salida y entrada dependiendo
porque son los primeros que se incorporan a ese evento. Estamos hablando sin empleo anterior. O sea, normalmente los paros han tenido algún tipo de empleo, en el campo, lo que haya sido, pero son gente que se incorpora al mundo laboral y por lo tanto con más de 16 años. Lo que suele llamar la atención, seguramente muchos espectadores eso sí se lo pueden preguntar, es decir, hablamos de miles y miles de contratos y luego baja el paro en 40 personas. Claro. Entonces, ¿cómo dirán las personas? Bueno, ¿cómo es posible? 9.000 contratos y 40 personas solamente bajan el paro. A ver cómo lo puedo explicar para que se me entienda. Llevamos mucho tiempo las organizaciones sindicales diciendo que este país tiene un problema de alta rotación en el empleo. No solo lo decimos nosotros, lo está diciendo la Unión Europea, lo ha dicho el Banco de España y lo está diciendo Funcas. Es decir, le están diciendo organizaciones, para nada sospechosas de nada, de que España necesita de tener un ajuste en sus capacidades profesionales. Me explico. Estamos creando muchísimo empleo de una altísima rotación que no permite la estabilidad de los contratos. Ejemplo mejor el que hemos visto. 9.000 contratos en la comarca de Medina del Campo en mayo, junio, julio y agosto, y el desempleo ha descendido en 283 parados. Pero es que además hemos crecido a nivel de la seguridad social, es decir, de cotizantes de la seguridad social, en torno a 200. Es decir, que prácticamente la diferencia desde abril a mayo ha habido que o subir 200 personas en la seguridad social y 200 o 300 en números redondos menos en el paro, hemos tenido que crear 9.000 contratos. ¿Eso qué significa? Que la gente entra, sale, con contratos, en muchos casos digo, de muy corta duración, una semana, 12 días, 15 días, en el mejor de los casos un mes, pero es que además tenemos muchos contratos, y están valorados en torno al 40%, que no son ni a tiempo completo, es decir, que son a jornadas reducidas, media jornada, 5 horas de las 8, es decir, tenemos una mala calidad del empleo. ¿Por qué? Porque en este país, desde la reforma del 2012, se ha hecho una apuesta por hacer contratos, no por crear empleo. Y ese es el gran hándicap que este país tiene, porque si la mitad, imaginaros un dato, si la mitad de los empleos que se crean, o menos, un tercio de los empleos que se crean, fueran de carácter más o menos estable, hoy estaríamos hablando prácticamente de paro cero. Entendiéndose que paro cero no existe, es decir, siempre tiene que haber un paro, pero nos moveríamos en cifras prácticamente de antes de la crisis, es decir, en niveles del 7, 6, 8%, que es lo que se llama el paro estructural, es decir, siempre tiene que haber elementos que hay que cambiar ese porcentaje. ¿Por qué? Porque se crea empleo de muy mala calidad y muy precario, y eso nos lleva a esa reflexión que tú planteas, que es cierta. ¿Cómo es posible que haciendo tantos contratos no baje tanto el paro? Pues porque está permanentemente rotándose a esos niveles. ¿Quién lo tiene peor, señor Hernández? ¿Los pueblos más pequeños, para pues que los trabajadores de esas localidades tengan trabajo, o según vamos subiendo de número de habitantes es más fácil encontrar trabajo? Esa España que llamamos vaciada, ¿no? Esos pueblos que poco a poco ya van perdiendo prácticamente toda la industria, los colegios, todo. ¿Lo tiene peor un trabajador de un pueblo pequeño que un trabajador, por ejemplo, de Medina para encontrar trabajo? Es que no es una verdad absoluta ni paralela, y me explico. El problema que tenemos en esta región, y por ende en esta comarca, es tenemos poblaciones pequeñas, con un alto envejecimiento de la población, pero que ese alto envejecimiento de la población lleva a que haya una población muy estable, porque la mayor parte de ellos está en situación de jubilados, es decir, tienen más de 65 años. ¿Qué ocurre? Esos no se contemplan como desempleo. ¿Qué pasa? Que aquellas actividades productivas que hay en los pequeños pueblos, y tenemos unos pocos alrededor de Medina del Campo, están generando que tienen una cierta estabilidad. Y si cogiéramos los datos que os entregamos, que os hemos ido pasando en los últimos años mes a mes,
Veríais que hay pueblos que prácticamente no varían, ni de seguridad social ni de paro. Están uno arriba, uno abajo, una empleada del hogar, un autónomo, muy poquita variación. Claro, cuando empiezas a aumentar la población, empiezas a aumentar porque ya no hay tanta gente mayor, empieza a haber gente más joven en edad de trabajar. Y entonces tienen un problema de adaptación. ¿Es verdad que hay más empleo? Sí, pero también es verdad que hay más gente de población que tiene que trabajar. ¿Qué nos está pasando en Medina? Y vengo a Medina porque es, digamos, la piedra angular de la comarca. Nos guste o no nos guste, somos la única villa de toda la comarca que superamos con crecer, que estamos por encima de los 20.000 habitantes. Todos los demás se mueven, en el mejor de los casos, en 10.000, ¿vale? ¿Qué nos ocurre? Que estamos teniendo un problema de que nuestra gente joven se va. ¿Por qué se va? Porque no encuentra trabajo. Y entonces no le importa irse a trabajar a Cuéllar, a Íscar, a Valladolid, a donde le salga un trabajo, porque aquí no le hay, y no le hay de calidad. Entonces, ¿quién lo tiene más difícil? Pues hombre, los pueblos que tienen un problema. Lo tienen difícil porque cada vez son menos. Y va a llegar un momento que no son nada. Y me estoy acordando de una anécdota como que explica muy bien. No recuerdo el pueblo que ha salido 2 veces que tienen que ofreciendo la apertura del club, lo que se llamaba antiguamente el teleclub, que es del ayuntamiento, que no pagan la luz, que no pagan el agua, que no pagan la calefacción. Bueno, pues no lo coge nadie. Y es el único bar del pueblo. Pero claro, cuando vas al censo, te encuentras que no llega a 250 habitantes. Pero es que más del 70% tiene más de 78 años, con lo cual abrir un bar significa vender un café. Aunque no te pagues nada, tienes que por lo menos sacar el producto y tus seguros sociales, más el seguro de responsabilidad. Entonces, ese es el gran problema que tenemos en nuestra zona, en nuestra tierra, en fin, en Castilla y León, y es que tenemos un problema de envejecimiento que o le damos la vuelta o nos vamos a acabar secándonos nosotros mismos sin necesidad que nos empujen mucho. Año 2007, que fue cuando comenzó la crisis. Han pasado ya 12 años. Uno tiene la sensación que llevamos prácticamente en crisis estos 12 años, pero depende con quién hables, otros ya han visto ahí unos brotes verdes, otros que ya hemos salido de la crisis y que estamos a punto de entrar casi en otra. ¿Qué de cierto de todo esto? Hemos salido de la crisis, estamos inmersos todavía después de 12 años, llevamos unos cuantos años que no hay crisis, está lo peor por venir. Había una frase que dijo un economista y empresario americano que ante las grandes crisis, grandes beneficios. En la crisis del 2007, que fue la primera a raíz de la crisis bancaria norteamericana, nos generó un problema financiero. Nuestra gran crisis no fue financiera en ese momento, fue en el sector de la construcción, el boom. Se nos cayó la burbuja del ladrillo y todavía vamos a tener que tardar años en digerirnos el atracón de ladrillo que nos metimos en esos años anteriores. Acordaros aquello de se hacen muchas casas porque en España hay dinero para comprarlas. Acordaros de cierto ministro que hoy desgraciadamente para él está metido entre rejas. Entonces hay un problema que eso sí que es verdad que ha llevado a una situación muy complicada donde ha habido gente que ha ganado mucho dinero. Solo le falta un dato. Antes de ayer han salido los datos de la riqueza en el planeta y en el año 2010 en este país había 174.000 millonarios. En el año 2019 hay 934.000. Es decir, estamos hablando de millonarios de euros, no de pesetas. Por lo tanto, evidentemente, eso tiene un peso importante. Es decir, ha habido gente que ha ganado mucho dinero con la crisis. Pero también hay un problema. Este país se han aumentado las desigualdades. Los que tenemos ya unos años, por desgracia, hemos vivido una situación donde la clase media tenía un peso muy importante en la sociedad. Y hablo de clase media, aquel que tenía una capacidad de salario que le permitía tener una calidad, comprarse la casa, el coche, pagarse unas vacaciones. Es decir, la clase media, la que nos movíamos, los que nos movemos, el que yo me considero de esa clase, en esos niveles. El problema es que cada vez hay menos clase media. Es decir, eso que estaba, la diferencia entre los ricos y la clase media estaba reducida, ahora con la crisis lo que ha hecho ha sido esto. Y estoy hablando de la clase media, imaginémonos los que están por debajo de la clase media, y estoy hablando de aquellos que ganan menos de 18.000 euros al año. Esos nos están pasando canutas. Hombre, si hablamos de 16.000, 17.000 euros, son los milloristas ahora mismo. Claro. Que tienen todos los meses 1.000 euros de sueldo, más las pagas, por ejemplo, que se van a esos... Eso es. A esos 15.000 euros, 16.000 euros. Y
Lo digo porque yo lo veo todos los días en mi despacho. Cuando viene la gente y me dicen, es que cobro 1.000 euros y digo, y tal, y dice, hay que hacer más números para llegar a fin de mes. Y estamos hablando de mileuristas. Acordaros hace 10 años, cuando antes de la crisis la gente decía que era una vergüenza ser mileurista. Hoy ser mileurista es tener un cierto lujo, porque lo normal es que eso, es verdad que lo hemos conseguido, me refiero a todos, no solamente a los sindicatos, el que por lo menos el salario mínimo se acerque a ese nivel de los mileuristas, de los 12.000 euros al año, ¿no? Pero es cierto de que aquí ha habido gente que tiene mucho dinero, pero estamos en una situación muy complicada. O mejoramos la capacidad de ingresos de nuestros ciudadanos, o va a haber un problema. Yo lo decía no hace mucho con un empresario importante del sector de la automoción, yo le decía, lo de los robots está muy bien, pero en este país mientras no se demuestra lo contrario, los coches, las casas, los pantalones, y lo compran las personas. Los robots fabrican, pero no compran nada, Por lo tanto, o cambiamos ese chip que todo se reduce a ver cuánto es lo que yo gano, o si no estaremos creando una sociedad problemática. No sé yo dónde había llegado a escuchar, si es cierto, ¿no? Si usted lo conoce me puede corregir, que iban a pagar las empresas un dinero por esos robots. Es decir, vamos a ver, si un trabajador tendría que pagar por el trabajador tanto dinero, pues por el robot voy a pagar cuánto. ¿Hay algo de esto o he escuchado yo mal? No, hay una información. Es verdad que es un proyecto que lleva mucho tiempo dándose vueltas, sobre todo en el sector de los economistas, tanto españoles como europeos, porque ahora el problema es que cada vez hay más gente y menos trabajo. Ese discurso de trabajemos menos para trabajar todos, que se emplea y que en algunos sitios ya están hablando de 30 horas, no de 40, sino de 30 horas laborales. El problema es que al final hay que plantear claramente el hecho de que hay que seguir manteniendo los servicios sociales, los hospitales, las escuelas, es decir, todo lo que tenemos en este país. Y lo que tenemos que tener claramente es que aquella fábrica que se quita lastre salarial porque se quita obreros desde el punto de vista que tiene máquinas, algún tipo de ventaja hay que tener, porque algo habrá que hacer con los trabajadores de este país. Porque claro, la otra solución nadie la contempla, ¿verdad? Que sería la de que hacerles desaparecer, pero eso no se nos ocurre a ninguno, ¿no? Entonces, es verdad que se está dando vueltas, es un proyecto, está muy en verde, pero sí es cierto de que alguien tendrá que empezar a plantearse que si queremos mantener una seguridad social, un sistema sanitario, un sistema educativo, unas infraestructuras, porque ahora todo el mundo quiere AVE y todo el mundo quiere trenes de alta velocidad, de autopistas, eso lo tiene que pagar alguien, y las máquinas, mientras no se demuestre lo contrario, no pagan impuestos. Ha dicho Íñigo Rejón, que es el candidato de más país para las próximas elecciones, que sugiere 32 horas de jornada laboral, es decir, 4 días a la semana. ¿Esto sería producente o contraproducente? Es decir, que trabajemos todos de lunes a jueves, por ejemplo. Bueno, no tengo los datos. Tengo que reconocer que la primera noticia me la das tú. No había oído yo a Rejón plantear ese tema. Además, sobre todo porque creo que mi día a día tampoco me deja mucho para discutir de ámbitos políticos a esos niveles, ¿no? Yo creo que cuando me vaya acercando a la fecha tendré que pensar mi voto, porque lo que sí tengo claro es que votaré. No sé qué, pero votaré. Lo que sí está claro es un dato. El discurso de trabajar menos para trabajar todos no es un discurso de Rejón. Es un discurso que ya se ha puesto en Alemania. O sea, hoy en Alemania la jornada es de 35 horas para todo el mundo, no solo para los funcionarios. O sea, las fábricas de vehículos hace mucho tiempo que están trabajando 7 horas, 5 días a la semana. Que en Suecia y en Dinamarca se están planteando trabajos de 30 horas a la semana, es decir, 6 horas de trabajo 5 días a la semana, sí, pero no de lunes a viernes. Aquí no solicitan esa reducción de 1 hora al día, no, es trabajar 4 días a la semana. Es una forma como otra cualquiera de plantearlo. Es verdad que si tú haces ese planteamiento podrías tener una mayor reducción de personal aumentando el número de trabajadores. Voy a poner un ejemplo para que se me entienda perfectamente y me vais a entender. Una factoría como en Medina, en el campo, que todo el mundo conoce como Patatas Meléndez. Trabaja 365 días, miento. Trabaja de lunes a viernes y trabaja 3 turnos, mañana, tarde y noche. Está claro que si la jornada en vez de ser de 40 horas
fuera de 32, la empresa podría optar o por alargar la jornada cumpliendo la jornada establecida máxima o haciendo la rotación para poder cubrir todas sus necesidades productivas con más plantilla. ¿Dónde está la discrepancia? Claro, me imagino que el señor líder político de Más País está hablando de 4 días, 32 horas con el mismo salario. Porque si estamos hablando de 4 días, 32 horas con menos salario, pues me río yo de las ganancias. El objetivo es mantener los niveles salariales, aumentar la productividad, porque además hay un problema en este país. Somos el país con mayor horas extraordinarias de Europa, pero no tenemos la mayor capacidad productiva. Es decir, no tenemos la mayor producción que tienen otros países. Es decir, tenemos muchas horas que no son productivas, pero son laborales, estás en el centro de trabajo. Entonces hay que trabajar menos, pero trabajando más. Es decir, sacando una producción mayor, haciéndolo en menos horas. Que aquí hay mucha gente que sabe eso de ir a trabajar, trabajo 8 horas, en realidad estoy 5 y las otras 3 estoy a esperar a ver si llega algo, que no es la primera vez que ocurre. Hablamos de Medina del Campo. Yo quiero conocer si en comisiones se conoce, se sabe, si hay empresas que ahora mismo estén ahí en una situación complicada de trabajo, ¿no? ¿Hay empresas? No, en principio, vamos a ver, en principio en estos momentos lo que nosotros sabemos como el sindicato, lógicamente, iba a decir una expresión muy militar, pero no me la voy a guardar, ¿no? Nosotros sí que tenemos presencia en casi todas las empresas de la comarca, como no puede ser de otra manera. Somos la primera fuerza sindical en la comarca y, lógicamente, tenemos presencia en casi todas las empresas. Es verdad que, afortunadamente, este año va muy bien, la cosa va mejor, porque me acuerdo de algunas de las intervenciones que hemos tenido contigo en esta mesa, cuando estábamos hablando de los problemas de MADE, de Isobat-MADE, con la crisis, la cerrado, que la continuidad, el concurso de acreedores, la posible cierre, bueno, pues parece que la cosa se ha arreglado. Isobat-MADE, hoy MADE Tower, está funcionando, el ERTE se ha puesto en marcha, está todo el mundo trabajando. Nos han comentado el otro día que puede haber en torno, no lo sabían el dato fijo, pero en torno a entre 18 y 20 personas contratadas a tiempo parcial, con contratos temporales para sacar puntas de producción en estos momentos, que las previsiones es que eso vaya más y que podemos movernos en un plazo razonable en torno a las 120, 125 personas. Eso significaría recoger todo lo que hemos perdido y además incrementarlo, con lo cual, bueno, tenemos buenas perspectivas para esa empresa. Las otras empresas más emblemáticas que tenemos, Ferrolaciones está sana, no tiene ningún problema, y además hay una cosa, cuando no se habla de algo es que la cosa funciona. Y las otras empresas de mayor peso que en estos momentos hay en la Medina, que es el tema de Iberesnac por la producción agraria o el tema de Meléndez, no hace falta decir cómo funciona Meléndez, que va afortunadamente, cosa que me alegro por el empresario en primer lugar y por los trabajadores también, va viento en popa y sin ningún tipo de problema, ¿no? Y creemos que puede incluso mejorar la producción de esa empresa. La única que tenemos ahí, que es conocida por nosotros, estoy hablando de las grandes empresas, sí. La única que tenemos ahí en la duda es Siro, que en ningún caso va a ser nunca la situación que tuvimos en MADE, es decir, ahí estamos hablando de ver si parece un comprador que se quede con la fábrica, con los trabajadores y con la producción que en estos momentos tiene con Mercadona, que en estos momentos parece ser que todavía no hay comprador, aunque hay negociaciones con diferentes empresas. Es verdad que todas estas cosas se llevan muy en petit comité y tal, pero ahí en principio no prevemos más problemas. Se hablaba de la empresa de Bimbo, que estaba interesada en... Se han hablado de varias empresas, pero ya sabes, esto es rumorología. La empresa en estas cosas tiene claro que estas cosas hay que tratarlas con mucho tiento, porque se pueden revolver y perderse, pero en principio no prevemos más allá de que pues, mañana deje de llamarse Siro y se llame otra cosa, ¿no? Y en principio, la experiencia que tenemos con Segovia, que han comprado la factoría que tenía Siro en Segovia, es que está funcionando sin más problemas y sacando producción. Yo he hablado con trabajadores y tienen cierta preocupación. Están preocupados porque hay incertidumbre por saber cuál va a ser el fin de la empresa. Claro, es normal. Entonces no hay una tranquilidad, ¿no? Es normal que los trabajadores tengan intranquilidad. Serían unos inconscientes si no la tuvieran, ¿vale? Es lógico, los trabajadores lo que quieren, como todo el mundo, es tener una cierta estabilidad y saber que yo tengo que trabajar de 6 a 2 o de 2 a 10 o de 10 a 6 y que el día 25 o el día 30 o el día 1 me pagan la nómina y eso me permite seguir viviendo. Es verdad que una situación de compra genera esas incertidumbres, qué puede pasar, qué no puede pasar, los nuevos van a mantener los mismos criterios de fabricación que tenemos o no,
esas dudas están siempre en la mente de los trabajadores, pero es verdad que nosotros, las conversaciones que hemos mantenido con el presidente de Siro y con el anterior presidente de Cerealto, que ya sabéis que ahora se han fusionado, que ahora se llama Cerealto Siro, es que ellos no tienen intención de desprenderse de la fábrica, es o vendiéndola con todos los trabajadores y dándole la producción a una nueva empresa, o en caso de contrario se quedaría Siro con la fábrica y continuaría trabajando en esos niveles. ¿Puede haber cambios? Seguro. Hay un dato que es evidente. Todo maestrillo tiene su nuevo librillo. Aquí no hay tío, pásenme el río. El nuevo que venga hará cambios, es lógico. Entonces, lo que tendremos que estar avisados los sindicatos y con los trabajadores es que los cambios sean, lo que no sean traumáticos, que sean de capacidad organizativa o de modificación, pero que no afecten al empleo. Pues Isidoro Hernández, tenemos que concluir aquí. Hemos repasado la situación laboral que tenemos en Medina del Campo con esas expectativas buenas, que hemos disminuido el paro en Medina. No es como nos gustaría a nosotros, que fuese más trabajadores, que se encontrado trabajo, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea disminuir, porque la noticia contraria sería tremenda, ¿no? Sí, sí. O sea que... Lo mejor que puede pasar es que podamos hablar que el desempleo, aunque sea creando empleo de mala calidad. Porque aunque sea de mala calidad, la gente trabaja, y si la gente trabaja, la gente cobra, y si la gente cobra, la gente gasta. Y me habéis oído más de una vez que lo importante de esta casa es que el dinero se mueva, porque si se mueve el dinero, se mueve riqueza, si se mueve la riqueza, aumentamos la producción. Esto es el ABC de la economía. Isidoro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y un placer.